Acá vamos a trabajar en la resolución del segundo caso, que era cuando teníamos un arco capaz de cuerda AB de 5 centímetros y ángulo de 120 grados. Este arco capaz que había que construir sí trajo muchos problemas en la gran mayoría de las construcciones. Ahora les voy a contar primero el primer procedimiento y después el segundo. Los que por lo general hicieron este primer procedimiento, que era el que contaba Valeria en la actividad 15, por lo general les quedó bien, o sea, no tuvieron muchas dificultades. El que generó más problemas era el otro. Entonces, nosotros acá vamos a empezar trazando una cuerda de 5 centímetros y luego vamos a ver cómo nos queda el ángulo de 120. Trazo la cuerda B de 5 y luego nosotros queremos que el ángulo nos quede de 120 grados. Entonces, siempre en este procedimiento hacemos lo mismo. Al 180 le sacamos lo que queremos que mida el tercer ángulo del triángulo que queremos construir. Entonces, en este caso nos da 60 grados. Y este 60 grados yo lo tengo que repartir de alguna manera para que A y B juntos, esos dos ángulos, sumen 60. Entonces, por ejemplo, voy a hacer que el ángulo en A mida 40 y el ángulo en B mida 20. No importa si son iguales estos dos o no, lo importante es que la suma sea 60. Entonces voy a apoyar el el semicírculo en A y voy a tomar los 40 grados que dije que iba a tomar y luego lo mismo en B, pero midiendo 20. Esto me sirve porque si este ángulo en A mide 40 y este ángulo en B mide 20, sí o sí el otro ángulo, este de acá, me va a quedar de 120. Porque los tres juntos van a sumar 180 grados. Y es muy importante recordar que en un triángulo siempre los ángulos interiores suman 180. Entonces, si estos dos suman 60, lo que me falta para llegar al 180 van a ser 120 grados. Entonces, en este procedimiento, luego de tener construido ese triángulo con ese tercer ángulo que mide 120 grados, que es lo que queremos, voy a trazar dos mediatrices para poder trazar la circunferencia circunscripta. Y una vez que tengo trazada la circunferencia circunscripta, voy a marcar el arco. Eso es importante también, marcar el arco, porque muchos se olvidaron de marcar cuál era el arco correspondiente. Recuerden que acá no me interesa trazar circunferencias, sino arcos capaces. Ahí tengo una mediatriz, luego trazo otra. Con 2 ya me alcanza. Y con eso, en la intersección de ellas dos, puedo encontrar lo que sería el centro de la circunferencia circunscripta. Entonces, me apoyo ahí, abro el compás hasta uno de los dos vértices, hasta uno de los vértices del triángulo, cualquiera de los tres, y voy a marcar la circunferencia. Pero, como les dije anteriormente, no termina acá, porque si yo no marco cuál es el arco, está incompleto. Entonces, una vez que hice eso, tengo que marcar, bueno, cuál es el arco, porque esa cuerda AB está dividiendo, digamos, esa circunferencia en dos arcos capaces. Yo tengo que ver cuál es el que a mí me interesa. Nosotros queremos el de ángulo de 120 grados. Entonces va a ser este arco capaz, porque tiene un ángulo inscripto que mide 120 grados. Entonces voy a marcar ese. Como ese mide 120 grados, ese ángulo mide 120 grados, el resto de los ángulos inscriptos que yo me puedo tomar en ese arco van a medir todos lo mismo, siempre y cuando abarquen la cuerda AB. Entonces, todos los ángulos que yo pueda trazar con vértice en el arco,
que pase un lado pasa por A y el otro pasa por B, van a medir todos 120 grados. Es a causa de eso que ese arco capaz tiene como cuerda AB y como ángulo 120 grados. Entonces acá tengo el arco capaz de cuerda AB y de ángulo 120 grados. Por lo general, los que hicieron este método no tuvieron mayores dificultades y les quedó bien. El problema fue los que eligieron el segundo método para trabajar en ese caso, que sería el método que Matías contaba en la actividad 15. En este procedimiento, nosotros acá yo les voy a mostrar lo mismo. Queremos que la cuerda del arco capaz tenga una cuerda AB que mida 5 centímetros era y un ángulo de 120 grados. Entonces, ahí el método de Matías refería al ángulo al centro. Y si tengo 120 grados, el 120 grados va a ser de un ángulo inscripto. Entonces el ángulo al centro va a ser el doble de este 120. Muchos agarraban y decían, la construcción que hacían era con un ángulo al centro de 120 y marcaban el arco cuyos ángulos eran de 60 grados, no de 120 como pide la letra. Ahí estaba el error. Entonces, si el ángulo es de 120, significa que todos los ángulos inscriptos en ese arco, que abarcan la misma cuerda, AB en este caso, todos esos ángulos tienen que medir 120 grados. Son ángulos inscriptos. Entonces el ángulo al centro va a medir el doble. O sea, 240 grados. De esta forma vamos a empezar trazando lo que sería la cuerda AB de 5 centímetros. Acá hay una cosa muy particular y es que el ángulo al centro me quedó de 240 grados. Y un semicírculo mide hasta el 180. Entonces acá los ángulos obtusos, como el ángulo que yo quiero trazar de este arco capaz, generan ese problema. Que los ángulos al centro van a ser ángulos que se llaman cóncavos. Entonces hay que pensar un poquito más para usar el procedimiento, que sería el procedimiento de Matías de la actividad 15, cuando queremos arcos capaces que nos queden con un ángulo obtuso. Si nosotros, esto lo voy a hacer a mano para mostrar a modo de ejemplo, queremos un ángulo de 240 grados, sería como la parte de afuera de un ángulo que mide 120. ¿Por qué? Porque juntos suman el 360, que sería la vuelta entera. Entonces, a mí me interesa trazar un ángulo al centro de 240. El tema es que el semicírculo me va hasta el 180. Por eso es que me voy a centrar en la construcción del que sí voy a poder hacer, que es la parte de adentro, digamos, el ángulo cóncavo que le corresponde, que sería el 120. Entonces, para eso vamos a agarrar y vamos a tratar de construir ese ángulo de 120 grados. Para hacer ese ángulo del centro de 120 grados, vamos a agarrar al 180 y restarle el 120, que me va a dar 60. Y luego, a ese 60 lo vamos a dividir entre 2. Es decir,
vamos a estar usando el mismo método que en el caso anterior, con la diferencia de que acá no estamos usando directamente el ángulo al centro que necesitamos, que es 240, sino que vamos a estar usando como ángulo al centro lo que sería el complemento o el ángulo cóncavo del ángulo al centro que nosotros queremos, que es 240. Entonces, al 180 le restamos ese ángulo convexo, cóncavo es el de afuera. Al 180 le restamos el convexo correspondiente y me da 60. En este caso, ¿no? Y luego a ese 60 lo voy a dividir entre 2. Y esto me va a dar 30. Eso significa que en A y que en B los ángulos van a tener que medir 30. Recuerden que en este caso siempre es con triángulos isósceles los que queremos hacer. Entonces tienen que ser iguales, por eso la división entre 2, a diferencia del método anterior. Entonces, ahí me voy a apoyar en A y voy a marcar 30 y en B lo mismo. Entonces, este ángulo mide 30, este mide 30. Bueno, lo que me falta mide 120. Esto lo voy a marcar con rojo. Porque la suma de los tres ángulos tiene que ser de 180 grados. Pero a mí me interesa el ángulo al centro de 240. No me interesa ese de 120. Ese de 120 lo uso como alternativa porque mi semicírculo mide hasta el 180. Pero a mí me interesa el ángulo cóncavo, no este convexo. Si yo apoyo mi semicírculo ahí en ese centro, que sería el centro de la circunferencia, y voy hasta uno de los dos extremos, voy a trazar la circunferencia y tengo que marcar el arco después. Muchos no marcaron el arco, pero otros marcaron el arco que no era. ¿Por qué? Si este ángulo es de 120, el ángulo al centro en este semiplano es de 120. Si yo marco este arco, tengo ángulos inscriptos que miden la mitad, o sea, 60. Y yo quiero un arco de 120. Entonces este arco, no es el que corresponde. Pero si este ángulo mide 120, el ángulo que a mí me interesa, que es el cóncavo, mide 240, porque la vuelta entera son 360. Y si este ángulo, el de afuera, digamos, es el que mide 240, el arco que tengo en el semiplano opuesto es el que está formado por ángulos inscriptos cuya amplitud es 120. Porque en este caso, a la parte de afuera del ángulo al centro, digamos, lo que sería el ángulo cóncavo del ángulo al centro, sus inscriptos correspondientes los tengo en el otro semiplano. Entonces, en este caso, el arco que me corresponde marcar es el que está en el otro semiplano. ¿Cómo me puedo dar cuenta que hay un error en lo que hicimos? Si marcaba este semiplano, el arco de este semiplano. Porque cuando yo quiero construir un arco capaz cuyo ángulo es agudo, me tiene que quedar, digamos, más de la mitad de una circunferencia. Y cuando es obtuso, me tiene que quedar menos de la mitad de una circunferencia. Entonces acá me quedó menos de la mitad, está bien. Si me hubiese quedado, si hubiese marcado el otro arco, me iba a quedar más de la mitad. Entonces ahí algún error había. Eso es como un tip, una estrategia para darme cuenta si está bien lo que hice o no. Si tengo que construir un arco cuyo ángulo es obtuso, me tiene que quedar menos de la mitad de una circunferencia. Si quiero construir un arco capaz cuyo ángulo
es agudo, me tiene que quedar más de la mitad de una circunferencia. Por ejemplo, en el caso anterior, el de 75, me queda más de la mitad. Y si es recto el ángulo, me tiene que quedar exactamente la mitad de una circunferencia, o sea, una semicircunferencia. Y esta es la forma de trazar un arco capaz de cuerda AB y ángulo 120 grados. Y ahí quedó la construcción realizada.